En este vídeo vamos a estudiar el tema 1 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato, que lleva por título La Europa del Antiguo Régimen. La sociedad europea del Antiguo Régimen era una sociedad fuertemente estratificada en tres grandes estamentos: la nobleza, el clero y el llamado tercer estado. Los dos primeros conformaban el llamado grupo de los privilegiados, por el hecho de gozar de determinados privilegios, como la exención de pagar impuestos o la capacidad de poder acceder a cargos de poder. Además, eran dueños de la mayor parte de las tierras. Conviene hacer notar, no obstante, que dentro de cada estamento había grandes diferencias. No vivía igual un representante de la alta nobleza o del alto clero, como un duque o un obispo, que un representante de la baja nobleza o del bajo clero, como podían ser un infanzón o un párroco rural. La calidad de vida de estos era equiparable a la de los sectores humildes de la sociedad. Por lo que respecta al tercer estamento, este comprendía a la casi totalidad de la población, más de un 90%. Se trataba de un grupo enormemente heterogéneo, que incluía a la burguesía, los artesanos y el campesinado. Este último grupo conformaba el mayor grupo de población, al tratarse de una sociedad de base agraria. Por lo que respecta a los esclavos, estos se hallaban sobre todo en las colonias, siendo marginal su presencia en suelo europeo. De todos los grupos que conformaban el tercer estado, el más dinámico era sin duda la burguesía, que poco a poco se fue haciendo con el poder económico gracias al comercio y a la incipiente industria, si bien el poder político continuaba en manos de los estamentos privilegiados. Los estamentos eran grupos cerrados, aunque había ciertas posibilidades de ascenso social, como por ejemplo burgueses que conseguían títulos nobiliarios. Con la llegada del liberalismo y la superación de la sociedad estamental, sustituida por una sociedad de clases, esta movilidad social se irá incrementando. La economía del antiguo régimen es, ante todo, de base agraria y señorial. La mayor parte de la tierra estaba vinculada, es decir, no se podía comprar ni vender, pudiendo distinguirse tres grandes conjuntos: las tierras señoriales, en manos de la nobleza; eclesiásticas, en manos de la Iglesia; y comunales, en manos de los vecinos de una comunidad o del municipio. Los campesinos que trabajaban estas tierras habían de pagar ciertos derechos señoriales a cambio de poder disfrutar de sus parcelas. Habían de pagar en forma de prestaciones o en dinero, diezmos, censos, etc., estos derechos señoriales. Además, debían satisfacer los impuestos a la corona. En el caso de España, impuestos indirectos como la alcabala y directos como el equivalente, que gravaban la riqueza personal. La mayor parte de los campesinos practicaba una agricultura de subsistencia, basada en el policultivo de cereales y patatas forrajeras. Se solía practicar la rotación de cultivos, dejando una parte de la parcela en barbecho durante un periodo normalmente de un año para conseguir que se regenerase. En cuanto al grupo de los artesanos, radicados principalmente en las ciudades, estos se agrupaban en gremios o asociaciones de oficios que servían para proteger sus intereses comunes, pero suponían también un obstáculo para la innovación y el progreso económico. A pesar de ello, en este tiempo podemos hablar ya de una protoindustria, que se irá desarrollando de forma lenta. El comercio interior, por su parte, se hallaba muy limitado, debido a los problemas de transporte. Hablamos de una época en la que se usaba tracción animal y las vías de comunicación eran muy deficientes. Por ello, este tipo de comercio se solía desarrollar en ferias y mercados locales. La demografía del antiguo régimen se caracteriza por una natalidad y una mortalidad elevadas, ambas en torno a un 40 por 1000, debido a una altísima mortalidad infantil en la que 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir el año de vida. También influía el impacto de las epidemias y las crisis de subsistencia.
Todo ello se traducía en un estancamiento de la población. En ocasiones, las hambrunas daban lugar a motines de subsistencia, como el que tuvo lugar en España en 1766, el llamado Motín de Esquilache. A lo largo de la Edad Media, los nobles habían ido arrebatando parcelas de poder a los monarcas, convirtiéndose ellos en los verdaderos gobernantes del sistema feudal. Durante la Edad Moderna, sin embargo, con el auge de las llamadas monarquías autoritarias, los reyes fueron revirtiendo este proceso, acumulando poder en detrimento de los nobles. De esta manera, en la Europa del siglo XVIII, el sistema de gobierno más extendido era ya la monarquía absoluta, un tipo de régimen en que el monarca gozaba de un poder absoluto sin tener que someterse a ningún tipo de control. Este poder se consideraba que tenía origen divino. Dios había legitimado al monarca en cuestión, el cual, a su vez, era asistido por una serie de consejos, ministros y secretarios que respondían directamente ante él. Una de las misiones del rey era la de garantizar que todo continuase igual en la sociedad, para lo cual debía proteger los privilegios de la nobleza y de la Iglesia. Uno de los pocos frenos al poder del monarca eran las cortes o parlamentos, normalmente estamentales y que recibían diferentes nombres en cada país: Parlamento en Inglaterra, Cortes en España o Estados Generales en Francia. Poco a poco, los monarcas absolutos fueron arrebatando poder a las Cortes, que cada vez se reunían con menos frecuencia. No obstante, el rey estaba obligado a convocar Cortes en ciertas ocasiones, como por ejemplo a la hora de crear nuevos impuestos o para jurar al heredero de la corona. Para alejarse del pueblo, muchos de estos monarcas construyeron suntuosos palacios fuera de las capitales de sus respectivos países, como fue el caso de Luis XIV en Versalles o Felipe V en la granja de San Ildefonso. Aunque la monarquía absoluta era el sistema más extendido en Europa en el siglo XVIII, algunos países se mantenían al margen de esta tendencia, como era el caso de Inglaterra y los Países Bajos. Inglaterra contaba con una tradición parlamentaria fuerte desde el siglo XIII, cuando los nobles consiguieron que el rey Juan I sin tierra aprobase la carta otorgada, que limitaba el poder del monarca. En 1603 llegó al trono la nueva dinastía de los Estuardo, de origen escocés y simpatías católicas. Recordemos que Inglaterra era un país mayoritariamente y oficialmente protestante. El rey Carlos I intentó imitar a los monarcas absolutos del continente, pero el Parlamento, encabezado por Oliver Cromwell, se enfrentó al monarca y lo derrotó en una guerra civil. El monarca fue sentenciado a muerte e Inglaterra se convirtió en una república, con el nombre de Commonwealth. A la muerte de Cromwell, sin embargo, la monarquía fue restaurada en la persona de Carlos II, hijo del monarca decapitado. A este le sucedió su hermano Jacobo II, que nuevamente se enfrentó al Parlamento e intentó restaurar el catolicismo en Inglaterra. De nuevo hubo un enfrentamiento armado entre el monarca y el Parlamento. Fue la llamada Revolución Gloriosa en 1688. Y otra vez salió victorioso el Parlamento. Tras el destronamiento de Jacobo II, se consolidó definitivamente en Inglaterra la monarquía parlamentaria, en la que el poder del rey estaría limitado por el Parlamento. Una de las primeras leyes aprobadas por el Parlamento tras la Revolución Gloriosa fue el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, que establecía, entre otras cosas, que el rey debía pedir permiso al Parlamento para crear nuevos impuestos o que el monarca no podía impedir que el Parlamento se reuniese. En el siglo XVI, los Países Bajos formaban parte de los dominios de la monarquía hispánica. En la parte norte, el protestantismo, concretamente en su rama calvinista, se convirtió en la religión mayoritaria, lo que llevó
a una larga y costosa guerra contra la católica España, la llamada Guerra de los 80 años. Tras conseguir la independencia, los Países Bajos se convirtieron en una república confederal con el nombre de Provincias Unidas. Este nuevo país se caracterizó por su gran poderío comercial, llegando a crear colonias en Norteamérica, Sudáfrica e incluso Brasil. Asimismo, se convirtió en uno de los pocos países de Europa donde había plena libertad religiosa. Por último, aunque las Provincias Unidas eran una república y formalmente no había rey, existía un cargo político-militar, el Statuder, posición que recayó siempre en los miembros de la Casa de Orange, que fueron acumulando poder, de forma que en el siglo XIX llegaron a convertirse en monarcas de los Países Bajos. El siglo XVIII es llamado muchas veces el siglo de la diplomacia, debido a que los países potenciaron enormemente la labor diplomática a fin de evitar guerras o establecer alianzas. Entre los principales conflictos que tuvieron lugar en este siglo, cabe destacar la Guerra de Sucesión Española entre 1700 y 1714, la Guerra de Sucesión Austriaca entre 1740 y 1748 y la Guerra de los 7 Años entre 1756 y 1763. La primera de ellas enfrentó a Felipe de Borbón con Carlos de Austria por la corona de España. Este conflicto finalizó con el Tratado de Utrecht en 1713, que puso fin a la hegemonía española en el continente europeo, habiendo de ceder España territorios a Austria, concretamente Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña. A Saboya se le cedió la Sicilia y al Reino Unido se le cedieron Gibraltar y Menorca. Los británicos obtuvieron además el monopolio del tráfico de esclavos. Posteriormente, Saboya y Austria intercambiaron Cerdeña por Sicilia, tal como podemos ver en el mapa. La Guerra de los 7 Años, por su parte, enfrentó al Reino Unido contra Francia y España. Fue una guerra que se desarrolló sobre todo en las colonias, por lo que tuvo una dimensión mundial. Se saldó con victoria británica, obteniendo el Reino Unido el Quebec francés y la Florida española. En compensación por su apoyo, Francia entregó la Luisiana a España. Como hemos visto anteriormente, Inglaterra vivió dos enfrentamientos entre el rey y el parlamento a lo largo del siglo XVII. La Revolución Puritana de Cromwell, entre 1649 y 1659, y la Revolución Gloriosa de 1688. Estas dos revoluciones consolidaron definitivamente el poder del Parlamento sobre el monarca. Una serie de leyes reafirmaron esta preponderancia del Parlamento, y entre ellas cabe destacar el Bill of Rights de 1689, la Ley de Habeas Corpus de 1679, que establecía que nadie podía ser retenido más de un tiempo limitado si no se le culpaba de un delito y después debía ser llevado ante un juez, y las llamadas Test Acts, una serie de leyes que excluían a los católicos de los puestos de poder. En el Parlamento se acabaron formando dos partidos o facciones: los Tories o conservadores, básicamente los grandes terratenientes y la alta nobleza, y los Whigs o liberales, constituidos por la baja nobleza y la burguesía comercial. El Parlamento británico se caracterizaba por una estructura bicameral que garantizaba un equilibrio de poderes. La Cámara de los Comunes, escogida por sufragio censitario, y la Cámara de los Lores, en la que estaban representados los obispos y la alta nobleza. En el siglo XVIII se vivió una acusada transición demográfica. Las nuevas técnicas agrícolas, la ausencia de grandes epidemias y guerras, así como de grandes hambrunas, como en el siglo anterior había pasado, permitieron que la población se incrementase. La economía también experimentó cambios. El viejo sistema artesanal dio lugar al llamado Domestic System, un modo de producción que se desarrolló al margen de los gremios y en el que un empresario
o capitalista proporcionaba la materia prima, que solía ser lana o algodón, a personas que la trabajaban en casa, esencialmente mujeres, a cambio de un salario, dando lugar con ello a una protoindustria. Asimismo, el aumento de fábricas tanto públicas como privadas permitió un aumento de la producción para satisfacer una demanda que no dejaba de crecer, especialmente desde las colonias americanas. Especialmente notorios fueron también los cambios que tuvieron lugar en el comercio colonial. De las colonias, las metrópolis obtenían ante todo materias primas como cacao, tabaco, azúcar, café, algodón, etc. Estos productos se transportaban a Europa, donde eran consumidos o servían para hacer manufacturas. Las exploraciones permitieron igualmente la apertura de nuevas rutas comerciales, en especial en dirección a Oceanía. El grupo social más beneficiado de estos cambios fue, sin lugar a dudas, la burguesía, que era el grupo social más dinámico. Muchos burgueses llegaron a convertirse en prestamistas de la corona y de la nobleza, llegando incluso algunos de ellos a recibir títulos nobiliarios. Poco a poco, la burguesía fue adquiriendo conciencia de que ella era la que controlaba el poder económico, pero no el político. De ahí que cada vez más elevase su voz pidiendo el fin de los privilegios estamentales. En estos años se desarrollaron nuevas propuestas económicas, como el mercantilismo. Para los pensadores mercantilistas, el Estado debía favorecer las exportaciones y limitar las importaciones, es decir, había que intentar que el país fuese lo más autosuficiente posible. Al calor de estas ideas mercantilistas, se crearon fábricas estatales, como por ejemplo las Reales Fábricas de España, así como compañías comerciales, como fue el caso de las Compañías de las Indias en Reino Unido y Países Bajos. En España, por su parte, la Casa de Contratación de Cádiz gozó del monopolio del comercio con América hasta 1778, cuando Carlos III permitió que otros puertos peninsulares pudiesen comerciar directamente con las Indias. Al calor de las políticas mercantilistas, las grandes potencias europeas ampliaron sus imperios coloniales. En estos años se desarrolló un tipo de comercio llamado triangular entre los continentes de Europa, África y América. Los barcos salían de Europa llevando en sus bodegas manufacturas baratas que eran intercambiadas en África, especialmente en el Golfo de Guinea, por esclavos, los cuales eran llevados al continente americano para trabajar en las plantaciones. Allí eran intercambiados por productos tropicales y metales preciosos, los cuales eran llevados en las bodegas al continente europeo, donde volvía a empezar el circuito. Para financiar este comercio se crearon bancos nacionales, como el de Inglaterra en 1694, y también aparecieron las bolsas de valores. El siglo XVIII es conocido también como el siglo de las luces, debido al surgimiento del movimiento de la Ilustración, que defendía, entre otras ideas, la importancia de la razón frente a la fe como medio para llegar a la verdad. También defendía la libertad de conciencia y de pensamiento y la igualdad, rompiendo con las ideas del antiguo régimen. Los esquemas del pensamiento tradicional empezaron a quebrarse gracias sobre todo a la obra de los filósofos franceses. Así, Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, reivindicó que el poder no debía estar concentrado en una sola persona, como hasta entonces, sino que debía estar dividido en tres ramas: el ejecutivo, que es el poder de hacer efectivas las leyes y que debía de estar en manos del rey y sus ministros; el legislativo, que es el poder de redactar las leyes, que debía de estar en manos de las Cortes; y por último el poder judicial, que debía controlar a los otros dos poderes y debía residir en los tribunales de justicia. Otro pensador importante, Rousseau, acuñó la idea del contrato social, según la cual los seres humanos renunciaban a parte de sus libertades individuales originales
a cambio de la seguridad para poder vivir en sociedad. Voltaire, por su parte, defendió en sus obras la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa, al tiempo que condenaba el oscurantismo y la superstición, que él personificaba sobre todo en la Iglesia católica. Todas estas ideas pudieron propagarse gracias, entre otros medios, a la Enciclopedia, un compendio del saber de su tiempo proyectada por D'Alembert y Diderot, una obra en la que escribieron algunas de las plumas más importantes de la época, como fue el caso del propio Voltaire. Al calor de las demandas de mayores libertades individuales, se reivindicó también la libertad económica. Una de las principales corrientes en este sentido fue la fisiocracia, cuyo principal ideólogo fue el francés Quesnay. Esta doctrina representaba una crítica al mercantilismo imperante, ya que reivindicaba la importancia de la agricultura frente a la actividad comercial, así como la libertad de comercio, bajo la premisa laissez-faire, laissez-passer. Con respecto a la religión, hubo una gran variedad de pensamiento. Una minoría de pensadores ilustrados eran teístas, es decir, creían en la religión revelada, pero defendían una reforma de la Iglesia para devolverla a su espíritu original. Esta corriente fue mayoritaria en los países del sur de Europa, como España e Italia, con pensadores como Jovellanos y el conde de Aranda. Otros pensadores, sin embargo, abrazaron el deísmo, que aceptaba la existencia de un Dios creador del universo, al que llamaban el gran arquitecto, pero que no era ni mucho menos el Dios de las religiones reveladas. Este Dios habría creado las leyes físicas que mantienen el orden del universo, así como las leyes morales. Fueron deístas, entre otros, Voltaire y Rousseau. Por último, hubo una minoría de autores agnósticos e incluso ateos que sostenían que o bien no se podía saber si existía o no un Dios creador, o directamente negaban su existencia. Como representante del pensamiento agnóstico destacó el escocés Hume, mientras que en el ateísmo sobresalió el barón Holbach. Aunque estas ideas suponían un desafío a las bases de la monarquía absoluta y de la religión que servía de legitimación para la misma, algunos gobernantes aplicaron algunas de estas propuestas de reforma, siempre y cuando no pusiesen en tela de juicio su poder absoluto. Es lo que se conoce como despotismo ilustrado, entre cuyos representantes destacaron Carlos III de España, Luis XV de Francia, Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y José II de Austria. Estos monarcas realizaron reformas encaminadas a racionalizar la administración, fomentar la educación y modernizar la economía, pero como decimos, en ningún caso trataron de limitar su poder absoluto. Todo ello bajo la máxima: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Durante los siglos XVI y XVII, las potencias coloniales europeas habían centrado su atención en el centro y sur del continente americano, ya que ofrecía mayores expectativas de ganancias económicas, mediante la explotación de productos tropicales o metales preciosos. América del Norte quedó al margen debido a la presencia de grandes masas boscosas que dificultaban el desarrollo de la agricultura, y también debido a sus frías temperaturas que obstaculizaban el crecimiento de productos tropicales. Sin embargo, a principios del siglo XVII, Inglaterra comenzó a dirigir sus miradas hacia este territorio. Tras algunos intentos fallidos de establecer colonias en Norteamérica, en 1621 se fundó el asentamiento de Plymouth, por parte de peregrinos puritanos que llegaron a bordo del barco Mayflower, huyendo de la persecución religiosa de la que eran objeto en Inglaterra. De forma progresiva, fueron llegando inmigrantes del continente europeo, especialmente de Gran Bretaña y de Alemania, hasta dar lugar a las llamadas 13 colonias: Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas colonias pudieron prosperar gracias, entre otras actividades, al cultivo del tabaco y al contrabando, dando lugar al nacimiento de una pujante burguesía
que recibió con entusiasmo las ideas ilustradas y el llamado pensamiento radical de autores como Locke, que defendían la democracia como forma de gobierno. El monopolio del comercio lo tenía la Compañía de las Indias Occidentales, en línea con las ideas mercantilistas preponderantes en su época. La Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, que enfrentó al Reino Unido contra Francia y España, tuvo a Norteamérica como uno de los escenarios principales, ya que las 13 colonias británicas limitaban al norte con el Quebec francés y al sur con la Florida española. Los colonos lucharon a favor de Gran Bretaña, que logró arrebatar el Quebec a Gran Bretaña, a Francia, y al sur la Florida a España. Ganancias territoriales, la guerra dejó muy mermadas las arcas británicas, por lo que el Parlamento decidió subir los impuestos a los habitantes de las colonias, que hasta ese momento estaban prácticamente exentos de pagar tributos. Los colonos denominaron a estas medidas leyes intolerables, destacando la ley del sello, la llamada Stamp Act, y los impuestos al té. Los colonos acuñaron la expresión "no taxation without representation". No hay impuestos si no hay representación, expresando con ello su queja por considerarse indefensos, ya que un parlamento en el que no tenían representantes les subía los impuestos sin que ellos pudiesen opinar. Tras varios enfrentamientos, entre los que cabe destacar la masacre de Boston de 1770 y el motín del té de 1773, las ideas independentistas fueron ganando adeptos, y el 4 de julio de 1776 el Congreso Continental aprobó en Filadelfia la Declaración de Independencia. Inmediatamente, Reino Unido envió tropas para sofocar la rebelión de las colonias, y durante un tiempo pareció que las milicias coloniales no serían rival para el ejército británico. Sin embargo, el apoyo de Francia y España a los rebeldes consiguió cambiar el rumbo de la guerra. Tras ser derrotados en la batalla de Yorktown, en 1781, los británicos comprendieron que no podían ganar la guerra y aceptaron negociar la independencia de las colonias, cosa que ocurrió en el Tratado de París de 1783, por el cual Reino Unido devolvió también a España Menorca y Florida. Aparecía así un nuevo país en la escena mundial, el único independiente en el continente americano. Los representantes de las antiguas 13 colonias, ahora convertidas en estados, redactaron y aprobaron una constitución en 1787. La nueva nación se configuró como una república federal presidencialista, donde los estados conservaban un amplio poder, mientras que el gobierno federal se reservaba la gestión de la moneda, el comercio y las relaciones internacionales. Se reconoció la separación de poderes, un poder ejecutivo encabezado por un presidente, un legislativo bicameral con la Cámara de Representantes y el Senado, y un poder judicial en manos de los tribunales de justicia, independiente de los otros dos. Como primer presidente fue elegido el general George Washington, que había encabezado el ejército en la lucha contra los británicos. Tras la aprobación de la Constitución, se fueron añadiendo enmiendas para completar o modificar su contenido, destacando la primera de ellas, la primera enmienda, que reconocía la libertad de pensamiento y de expresión. La nueva nación todavía hubo de luchar una vez más contra los británicos, en la llamada Segunda Guerra de Independencia, entre 1812 y 1814, durante la cual las tropas británicas llegaron a incendiar la Casa Blanca, residencia del presidente del país. Las causas de la guerra habían sido el bloqueo comercial al que sometía la Armada británica a los puertos norteamericanos para perjudicar a la Francia de Napoleón. Otra causa fue el reclutamiento forzoso de marinos norteamericanos que eran obligados a servir en el ejército británico. El Tratado de Gante de 1814 puso fin al conflicto, restableciendo las fronteras previas al estallido de la guerra.